Bueno, como veníamos resolviendo en los videos anteriores, esta vez vengo a hablar sobre el ejercicio 3 que aparece en Proyecto Euler. Entonces, se trata sobre todo de los factores primos. Entonces, los factores primos son los números primos que van como tal reduciendo un número hasta uno. Entonces, aquí nos dan el ejemplo de los factores primos de 13.195, que son 5, 7, 13 y 29 respectivamente. El ejercicio sería, si es divisible el primero entre 2 debe terminar un número par. Como no termina en eso, se salda el 13 al 3. El 3, la suma de los números para si es divisible, debe ser como tal un múltiplo de 3. Entonces, 1 más 3 4, más 1 5, más 5 10, más 9 19. Entonces ahí ves que el 19 no es un múltiplo de 3, por eso se salta el 5, como termina en 5, si es divisible, pasa. Y así. Entonces nos piden hacerlo también para, además de hallar los factores primos, dentro de esa lista que uno tiene que crear, sacar el más grande, el mayor. Como en este caso son 5 7 13 y 29, el más grande de ellos es el 29 y habría que sacarlo ahí. Y es el número es este, número de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, sí. Te vamos a mostrar el código, como fue que se hizo. Entonces, mira aquí, como algo del factor primo, lo primero es cómo lo calcula. Entonces hay una propiedad que dice que para cualquier número compuesto n, si n puede ser factorizado en dos factores a y b, es decir, n igual a por b, entonces al menos uno de los factores debe ser menor o igual a la raíz cuadrada de n. Un ejemplo es 36. 36 como tal, su raíz cuadrada es el 6, por lo que los factores deben ser 6 o 6. Pero también tiene el 2 por 18, el 3 por 12, y así. Aquí vemos que uno de esos factores es menor a la raíz cuadrada. Y así es como tú vas hallando. Pero aquí nos pregunta sobre el número para los factores primos. Entonces aquí hacemos lo primero, que si cumple esta condición, que es la que nos basamos acá. Que si cumple con la condición de que el factor es menor o igual a la raíz cuadrada de n, entonces pregúntate, n, o sea, el número que damos por acá, por ejemplo, en este caso el 13.195, esto es n, va a ser, a este n le vas a asignar la división de n entre el factor, se la vas a asignar a un nuevo n. ¿Por qué? Para que la descomposición del número, o sea, la descomposición del factor primo es que tú tienes un número por decir n, lo vas a dividir por decir 2. Entonces ese nuevo n, por decir n asterisco, va a pasar, si ya no es divisible entre 2, puede pasar un 3 y así, así hasta que se reduzca todo. Ese es como tal lo que se tiene que hacer. Entonces, una vez que lo haga, ese factor, como logró dividirlo, como logró dividir al n, lo ingresa a una lista. Si no logra dividir ese n, no logra dividirlo, o sea, como que no cumple este factor de que el mod sea 0, entonces lo que vas a hacer es que lo sumas, pasas el siguiente número, por ejemplo 3, y sigues dándole a 1. Entonces, esto acá te va a sacar toda la lista, pero faltará siempre el último número. Entonces, por eso acá, por ejemplo, si acá el último, cuando ya termine este while te dice si n es mayor a 1, entonces añádelo porque es el último n que no se ha tenido en cuenta. Entonces, este es el retorno de la función, esta es la función, el mayor factor primo. Tenemos la variable factor que comienza en 2,
y los factores, que es la lista a la que le vamos haciendo el curso. Entonces aquí probamos con 7, con el número del ejemplo y con este número de 12 cifras. Entonces aquí inspeccionamos acá en el ejemplo la consola y vemos como en el primero 7 y 7, como 7 es un número primo. Entonces aquí ya pasamos, por ejemplo, al del número de acá, 13.195 es esto segundo. El más grande es el 29 y en la lista está compuesta por 5, 7, 13 y 29, que son los números. Para verificar que esto sí hace algo, por ejemplo, tú lo puedes quitar, graba y vas a ver cómo acá solo se va a mostrar hasta el anterior. Me está tomando el último. O sea, no se está agregando el último a la line, pero sí se calcula. Entonces, esta es la forma como yo lo encontré para hacer, porque al hacerlo así veía que no me estaba colocando el primero y después pregunté por dónde iba n, que normalmente aquí ves que cuando entra el último n, entonces este último n como tal se queda ahí, pero no le pasa más nada. Entonces no se convierte en otro factor, por decirlo de una manera. Si n como es el último número que queda, no se no pasa como a esta lista. Entonces tengo que agregarlo acá, ¿no? Porque viene siendo también un factor, sino que como lo dice así, queda ahí como con n, y como aquí estoy ingresando son los factores, después de los factores tengo que ingresarle a n. Entonces eso es algo que tengo que revisar más adelante en el código para que ya desde aquí mismo salga. O voy a ver si esta condición, no, porque después, es que si la pongo acá después, no debemos hacer. Y así tú ves con cualquier n. Mira, voy a probar, por ejemplo, el 24, el 29, y aquí te voy a mostrar 29, ¿no? Probamos otro número, el 300, y el 300 va a tener, mira, que quitarse la decomposición, el factor es primo y te toma el mayor, que es eso. Así es como funciona. Muchas gracias por ver el video, ya sabes. Estaré realizando como tal estos ejercicios de práctica, sobre todo para, para entrenar. Y el que viene es el de palíndromo. Veré cómo se hace, qué es lo que preguntan aquí con este número, palíndromo, número. Entonces, o sea, todo lo que uno tiene que tener en cuenta, si se aplica lo mismo en español, porque uno está en inglés, pero el palíndromo se pronuncia igual, veré a qué se refiere en cuestiones de número. Pero ya eso para más adelante. Y tengo que hacer que encontrar el palíndromo más grande de 2, 3 dígitos. Entonces, bueno, muchas gracias por todo.